Por suerte, en screening de cáncer de pulmón pasamos de hace varios años a preguntarnos si el screening realmente servía para algo. Había muchas dudas en cuanto a si realmente tenía un impacto en beneficio para los pacientes, si había discusiones y bueno, finalmente no había un dato claro a favor del screening. Ahora preguntarnos a qué pacientes debemos hacerle screening o cómo hay que hacerlo o si tenemos los elementos necesarios para hacerlo. La próxima. Por supuesto que el screening tiene razón de ser en cáncer de pulmón porque es una enfermedad letal, es la principal causa de muerte por cáncer a nivel en el mundo. En Argentina es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres, y por lo tanto es una enfermedad letal y eventualmente se requieren maniobras para poder curar más estos pacientes. La próxima. Si comparamos con otros tumores donde sí está establecido programas de screening que todo el mundo asume que se deben hacer y no se cuestiona demasiado, la mortalidad del cáncer, la supervivencia del cáncer de pulmón es mucho peor que en el cáncer de mama, un cáncer colorectal o un cáncer de próstata. Y por lo tanto, una política de screening tendría muchísima más razón de ser en una patología que tiene un pronóstico aún mucho peor que otras, donde sí está establecido que el screening es razonable. La próxima. El cáncer de pulmón, el screening, lo que se intenta es hacer una estratificación más pronta ante la posible aparición del cáncer de pulmón, pero que tenga un protocolo establecido y que eso genere una mejora en la supervivencia sin que genere una morbimortalidad, un incremento en la morbilidad y la mortalidad de los métodos que utilizamos para diagnosticar esa patología en estadios iniciales. La próxima. Entonces, el objetivo del screening es que reduzca la mortalidad. Por eso habíamos estado discutiendo y ahora lo vamos a ver. Inicialmente los datos no mostraban beneficio en reducción de mortalidad de screening cáncer de pulmón y por eso tenía muchas cuestiones. La próxima. Para que una detección precoz, o sea, para que el screening sea útil, la enfermedad tiene que tener una fase preclínica relativamente importante, porque si es un tumor que evoluciona rápidamente, no puede hacer screening de leucemia aguda, porque el paciente en 2 meses tiene síntomas. Tenés que tener una tecnología que lo pueda detectar, tiene que haber alguna intervención que pueda ser útil, tiene que haber accesibilidad y también hay que tener en cuenta los costos y la morbilidad generada por el test. La próxima. La enfermedad tiene que tener consecuencias severas. La población tiene que tener una alta prevalencia en una etapa preclínica y los test de screening tienen que detectar, tienen que tener poco sobrediagnóstico, que lo vamos a ver, pseudoenfermedad, tiene que ser lo más preciso posible. Y bueno, lo que habíamos hablado de la técnica y el acceso desde el punto de vista del costo. La próxima. Hay un tema interesante que es lo que se llama el lead time, que es el tiempo que tenemos entre la detección y la aparición de los síntomas. Y ese tiempo tiene que ser, tiene que permitir ser lo suficientemente útil para que la intervención sea útil y reduzca la mortalidad. O sea, desde uno que empieza la enfermedad hasta que el test se hace detectable, se puede detectar por un método, en este caso imágenes, y que eso prevenga al desarrollo de los síntomas y la fase clínica. La próxima. También el test de screening depende de cómo es la enfermedad. Si la enfermedad es como la línea de abajo, que es de una muy lenta progresión, y el test que vamos a hacer puede ser que sea inútil porque si uno hace el test en el tiempo A, en el tiempo B, no detecta nada. Si la enfermedad es muy agresiva, como lo que se ve en la línea celeste, si el paciente desarrolla metástasis rápidamente antes de que le hagamos el test, tampoco tiene utilidad.
y sí tiene utilidad si la evolución de la enfermedad es como la línea roja, donde entre que uno hace un test y otro puede detectar antes de que el paciente tenga metástasis y ya el test no tenga ningún impacto. La próxima. También tiene que tener un tratamiento, el tratamiento tiene que ser efectivo y tiene que tener pocos falsos positivos. La próxima. Adelante. Adelante. ¿Por qué entonces la detección en cáncer de pulmón? Bueno, es una patología de alta incidencia, como vimos la principal causa de muerte por cáncer de pulmón a nivel mundial. La próxima. Tiene mayor mortalidad, la sobrevida es baja. La próxima, esto ya lo vimos. La próxima. Y en general, como ustedes saben, la mayor parte de los pacientes, especialmente en ámbitos públicos y hospitalarios, los pacientes se diagnostican en estadios avanzados. Es muy raro a nivel hospitalario detectar pacientes en estadios iniciales. Por ahí en el ámbito privado los pacientes hacen más test, hacen más chequeos, tienen más acceso fácil a las tomografías y tienen más posibilidad de detección precoz. Pero claramente esto es una necesidad de detectar estos pacientes cuando todavía podemos curarlos, más allá de todos los avances que ha habido en enfermedad avanzada. La próxima. Y bueno, también el screening puede tener consecuencias negativas. Hay que evaluar las consecuencias, bueno, obviamente económicas, los costos del screening, las psicológicas, que el paciente es muy ansioso por estar sometido a un programa de screening, el potencial carcinógeno de la tomografía de baja dosis, que ya está un poco eso descartado, y sobre todo sí la posibilidad de generar test adicionales, cirugías, biopsias, eventualmente que sean para patologías benignas. Un problema del screening, que bueno, adelantándome un poco, es que todos los estudios a los que yo me voy a referir están hechos en Europa, Estados Unidos, Italia, Bélgica, ¿no? Pero no tenemos reproducción de programas de screening locales y por lo tanto ustedes saben que acá hay mayor incidencia de tuberculosis, otras granulomatosis, entonces en realidad todo lo que podamos extrapolar de falsos negativos del test o falsos positivos del test, es un poco difícil, digamos, de traspolar a nuestra realidad. La próxima. No solo es importante diagnosticar tempranamente el tumor por un tema, digamos, de posibilidad de curar al paciente, sino por los costos. Los costos de tratar a un paciente en enfermedad avanzada son muy excesivamente altos. Bueno, aproximadamente equivale, se supone para Argentina, en pacientes fumadores con cáncer de pulmón, 2 puntos del PBI. Por eso esto es importante, porque cuando uno habla de, bueno, ¿cuándo es el costo de hacer tomografías? Bueno, también hay que tener tener en cuenta todos los costos que se ahorran por la detección precoz y el costo, como dice la doctora, cada vez más creciente que tienen los tratamientos y que uno, también sin ser la OMS, le resulta un poco difícil pensar quién va a pagar todos esos costos exorbitantes de todas las nuevas drogas y las nuevas tecnologías. Uno tiene la sensación de que eso es impagable tanto para el ámbito público como para el ámbito privado y eso bueno, lo vemos todo el tiempo. Bueno, sigamos adelante en la próxima. Está claro que el tamaño es muy importante. Esta es la mortalidad por cáncer de pulmón de la última estadificación y claramente se ve que cómo baja rápidamente apenas el tumor crece de 1 a 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros. O sea, 1 centímetro antes o después implica una reducción notable de la mortalidad, de la supervivencia, en cáncer de pulmón. Y por lo tanto, como la detección precoz aumenta notablemente las posibilidades de supervivencia. La próxima. Bueno, y otro tema que no podemos soslayar es que hay todo una revival, digamos, una secuela del enfoque en screening, no solo por los trials que vamos a ver, sino porque también ahora hay nuevas drogas que han mostrado ser efectivos, o sea, mejorar aún más lo que teníamos
con quimioterapia en pacientes en estadios iniciales, o sea que no tan iniciales como los que detectamos en screening, pero en tumores hasta de 4 centímetros o más. Hay drogas como los osimertinib o inmunoterapia que han mostrado beneficio y por eso hay también una mayor foco en la detección precoz y en todo este ámbito. La próxima. ¿Cómo impacta la detección precoz en los distintos tumores? Y para destacar que la sobrevida es muy mala en cáncer de pulmón, pero la posibilidad de detectar los tumores, cambia mucho más la expectativa de sobrevida en pacientes con cáncer de pulmón, que pasaría de 16% a casi la mitad de los pacientes vivos, que lo que puede ser colorectal, mama o próstata, que ya de por sí tienen una expectativa de sobrevida a 5 años mucho mejor que el cáncer de pulmón. O sea, el impacto del screening es mayor. La próxima. Hay varios bias que siempre se tenía en cuenta en cáncer en los screening. El lead time, que ya lo vimos, lo llama bias del voluntario. En general, el paciente que se mete en un programa de screening es un paciente que está más preocupado por su salud, y eso podría, sobre todo en los estudios que no eran randomizados, las críticas decían, bueno, acá los beneficios no son por el estudio, sino porque en general son pacientes que se van a estudiar más, que están más preocupados que la población general. La próxima. Esto es el tiempo de cómo el test puede variar según el tipo de enfermedad. Si la enfermedad es una enfermedad muy indolente, en realidad algunas críticas eran, bueno, en realidad yo lo que estoy haciendo es detectar el tiempo entre el tumor y el paciente tiene síntomas siempre el mismo, nada más que lo detecto porque si la enfermedad es agresiva lo detecto antes, si la enfermedad es menos agresiva lo detecto después, pero no cambia demasiado el test, el efecto beneficioso del test. La próxima. Y sobre todo lo que más foco se pone se lo llama el sobrediagnóstico, que es en el grupo control, el de abajo, el paciente, hay 3 pacientes con cáncer. Esperamos a que uno tenga síntomas y ese paciente se muere y los otros 2 se mueren de cualquier otra cosa, pero no se mueren del cáncer. En cambio, en el grupo de screening detectamos 3 cánceres, entonces decimos, bueno, el screening detecta más cáncer, pero en realidad el que se muere es el mismo que se iba a morir por los síntomas y los otros 2 pacientes se mueren de otra cosa. Eso se llama el riesgo de sobrediagnóstico, o sea, estoy diagnosticando tumores que finalmente no va a cambiar demasiado y va a ser lo mismo que no hacer el estudio. Esto sobre todo para los estudios iniciales donde no había disminución o beneficio en mortalidad. La próxima. En general, al principio hubo algunos estudios randomizados sin la cantidad de pacientes necesarios para mostrar beneficio en la mortalidad y por eso el cuestionamiento. La próxima, se compararon todos contra radiografía de tórax y todo quedó claro en estos estudios que la radiografía de tórax no sirve para nada. Por eso cuando viene el paciente y dice, no, pero ahí es una radiografía, la radiografía no sirve para nada. No hay ninguna evidencia que hacer screening con radiografía de tórax tenga utilidad. Eso quedó absolutamente claro, por eso ni se la pidan, ni le pidan para screening radiografía de tórax, y si el paciente viene, bueno, sí, esta radiografía de tórax no tiene ninguna utilidad. La próxima. Entonces aparecieron la tomografía helicoidal de baja dosis, la próxima. Básicamente es una tomografía con baja dosis de radiación. Yo no soy imagenólogo, hay toda una serie de requisitos que debe cumplir la tomografía de baja dosis. Pero esto, bueno, reduce al mínimo la posibilidad. Aproximadamente es como hacer un viaje en avión a Europa, hacerse una tomografía de baja dosis, y el riesgo obviamente el riesgo existe, pero es mínimo. La próxima. Bueno, un punto importante es evaluar, gracias, los grupos de riesgo, ¿no? Obviamente el riesgo, el principal factor de riesgo es la carga tabáquica, la edad, mayor riesgo, si tienes exposición ambiental, enfermedad obstructiva, historia de cáncer o historia familiar. Como vamos a ver, bueno, sigamos adelante, los criterios de screening varían mucho entre los estudios. Si uno se pone más restrictivo y con población de más riesgo, el test tiene más posibilidades de ser positivo, pero deja más gente afuera. Bueno, inicialmente con la descripción de la tomografía de baja dosis empezaron algunos estudios, obviamente son tomografías sin contraste, y en general los estudios de screening, hubo varios, el más importante es el CAP, que fue
digamos, el que inició todo el tema del screening, donde lo que se observó que aquellos pacientes que hacían tomografía de baja dosis tenían menos riesgo de cáncer de pulmón, pero eso no había impactado en la mortalidad por el número de pacientes. La próxima. Y claro, lo que se había observado en ese estudio, que había muchos pacientes, la mayor parte de los pacientes se detectaban en estadios iniciales, y fíjense la supervivencia de los pacientes se detectaban en estadios iniciales. Entonces, pero bueno, las críticas eran, estaban relacionadas al hecho de que no había todavía mostrado reducción de la mortalidad. La próxima. Y después de este paper hubo varios. Vamos a hablar un poco del grupo del italiano, que es el MILT, después el NLST, que es probablemente el más importante, y el Nelson. La próxima. Y bueno, este fue el estudio que clave para demostrar el beneficio del screening, a partir del cual se empezaron se demostró claramente el beneficio de screening en cáncer de pulmón. Es el estudio americano, el National Lung Screening Trial. Incluyó 53.000 pacientes. Se incluyeron pacientes con edad entre 55 y 74 años que hubieran fumado más de 30 paquetes año y que por lo menos si dejaron en los últimos 15 años. Si habían dejado antes de 15 años, ya no podían participar del screening. O sea que era una población con bastante riesgo de tener cáncer pulmonar. Y hacían 3 tomografías de baja dosis versus radiografía. Y lo que claramente demostró este estudio, que hubo un 20% de reducción de la mortalidad por cáncer pulmonar. La próxima. Estas son las curvas donde se observa reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón con la tomografía de baja dosis. O sea, usted también piensen que cuando uno trata a pacientes en estadios avanzados le puede prolongar la sobrevida, viven más, pero no se cura, al menos hasta ahora. Alguno podría decir que con inmunoterapia alguno puede curarse, pero son muy pocos en todo caso. No se cura nadie con todas esas costosas intervenciones, mientras que con esto hay una reducción del 20% de las muertes. No estamos hablando de si se viven 3 meses más o 6 meses más, sino que se curan 20% más de pacientes de cáncer de pulmón. La próxima. Bueno, por eso, por ejemplo, la American College recomienda la tomografía, en este caso, con los criterios los mismos criterios que el estudio NSLT del estudio americano. La próxima. Después, el otro estudio importante es el estudio Nelson. Es un estudio que se llevó a cabo en Holanda y Bélgica. Tiene algunas diferencias, la edad es un poco diferente, 50 a 74. Podían haber dejado de fumar en los 10 años, no necesitaban 15. Es un poquito más laxo en esos criterios. El otro tema es que tienen tomografías, son 4 tomografías, pero las hacen al primer año, al segundo, al cuarto y después 2 años y medio más tarde, al sexto y medio. En este caso no usaron radiografía, porque en realidad la había demostrado que no servía para nada, así que no usaron como control radiografía. Y el otro tema, ellos tenían una medición volumétrica, no del diámetro del nodulito para ver si el nodulito era positivo o negativo, sino medían volúmenes y cómo cambiaban los volúmenes. La próxima. Como los volúmenes, bueno, en este caso incluyeron, bueno, la mayor parte eran hombres, 58 años la mediana de edad, 38 pack years, y más de la mitad de los pacientes eran fumadores actuales. La próxima. Esto es para mostrar cómo el volumen es más fidedigno en cuanto a medir la cantidad, digamos, de tumor que hay. Por ejemplo, en la primer escenario, un incremento fíjense, de 5,35 a 5,78 milímetros del nódulo, cuando uno lo mide, equivale a un 25% del incremento del volumen, si lo mide volumétricamente. Y en la de abajo, por ejemplo,
un incremento, un nódulo que pasa de 8 a 10 milímetros, o sea, aumenta 2 milímetros, también implica un incremento de 25% del volumen. En este caso parece un poco más fidedigno, por eso cuando nosotros vemos volúmenes a veces le pedimos al radiólogo que nos mida los volúmenes y los cambios volumétricos cuando es dudoso si creció o no creció. La próxima. Este estudio mostró también beneficio en reducción de la mortalidad a 10 años por cáncer de pulmón, con una reducción del 26% en la mortalidad en hombres y aún más en mujeres, una reducción del 39% del riesgo de morir por cáncer de pulmón en mujeres que habían hecho tomografía de baja dosis. Y por lo tanto, digamos, fue el segundo estudio que demostró que hacer screening, algún tipo de screening con tomografía de baja dosis, reduce la muerte por cáncer de pulmón. La próxima. Bueno, el impacto ahí lo vemos, también el estudio italiano, eso es mortalidad global, el estudio italiano 39% de reducción de la mortalidad por cáncer pulmonar. La mortalidad global se reduce menos, pero sí la mortalidad por cáncer pulmonar. La próxima. Si nosotros comparamos cuántos pacientes detectamos en estadios 1, que son las figuras blanquitas, si hacemos tomografías o si no las hacemos, ahí claramente se ve la diferencia del número de pacientes que uno puede detectar por cáncer en estadios iniciales cuando utiliza tomografía de baja dosis versus a esperar a que el paciente tenga síntomas o consulte. Y yo estimo que en nuestra realidad, que es un problema que tenemos, que no tenemos datos, es absolutamente peor. La próxima. Bueno, esto no importa, estos son los criterios. Obviamente los criterios de inclusión varían, algunos incluyen otros factores como EPOC para incluir los pacientes, porque eso después lo vamos a ver, antecedentes familiares, como vimos antes, algunos hacen en no fumadores, inclusive ya hay estudios, pero bueno, en general, cuanto uno pone más restricción, más chance tiene, menos, o sea, deja más pacientes sin testear, pero los resultados positivos pueden ser más altos. La próxima. Bueno, esta es otra de las recomendaciones de la Task Force americana, que en este caso incluye de 50 a 80 años, y los demás criterios igual que en NSLT. La próxima. El EPOC es también un factor de riesgo. Fíjense que si uno tiene en cuenta a los pacientes con cáncer de pulmón, es un estudio español, solamente el 19% de los pacientes son fumadores que no tienen ningún signo de enfisema ni EPOC. El resto todos tienen o enfisema o EPOC, y por eso, por ejemplo, en el programa de screening de Fleming hay un grupo que incluye los pacientes con EPOC como factor de riesgo. La próxima. Este es también en ese análisis lo que se ve que desde el punto de vista estadístico es un factor de riesgo la presencia de EPOC. La próxima. Bueno, también en no fumadores, si tuvieran enfisema, hay un aumento del riesgo. En la próxima. Y también cuando se analiza en el grupo del NSLT, que no incluyó como criterio los pacientes que eran EPOC, los pacientes que habían tenido EPOC están en el quintilo superior, o sea, en el grupo de más riesgo, o sea, cumplían todos los demás criterios, además tenían EPOC, el riesgo es mayor. La próxima. Y por otra parte, en el NSLT lo que se ve que había más cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer si tenían EPOC. O sea, está claro que el EPOC es un factor de riesgo de cáncer pulmonar. La próxima. Entonces, está claro que reduce la mortalidad. Entonces, ¿por qué finalmente no hacemos screening con cáncer de pulmón? Bueno, hay algunas ideas sobre, bueno, si no estamos teniendo sobrediagnóstico, si tenemos mucho falso positivo. Hay dudas, cuánto tiempo tenemos que hacer los estudios, qué intervalo tenemos que usar, cuál es la población de riesgo y obviamente el costo, que después lo vamos a ver. La próxima. Bueno, los falsos positivos son un tema, pero en general en los estudios varía entre 1 al 30%. Depende de los criterios que uno utiliza para incluir los pacientes. Está claro que esto requiere, la instauración de un programa de screening requiere
imagenólogo, requiere un grupo multidisciplinario que analice cada caso. Nosotros, en general, todos los pacientes que tienen hallazgos en el programa de screening de Fleming se presentan en un comité y se discute ahí qué conducta se va a seguir la próxima. Para eso se utilizan distintos modelos. Nosotros usamos el LAN-RATS, que es igual que el BRATS para la mamografía, es el LAN-RATS, la próxima. Y que obviamente no lo voy a leer, pero básicamente de acuerdo a las características, al tamaño, si aparece nuevo, si está en la segunda tomografía o no estaba en la primera, y de acuerdo a si tiene mayor o menor componente sólido, se le da un puntaje y de acuerdo al puntaje está bien establecido qué hay que hacer, cuál es el riesgo de malignidad y si el paciente sigue en el screening, la próxima. Si el paciente sigue en screening, si hay que hacer una tomografía a los 6 meses o si hay que operarlo. La idea es estandarizarlo, que el radiólogo directamente informe como informa la mamografía, como el BRATS, que informe el LAN-RATS y ya ahí queda establecido cuál es la conducta que se debe seguir. La próxima. El sobrediagnóstico se estima alrededor de un 3%, o sea, esos pacientes que uno detecta tumores que probablemente el paciente no vaya a morir por ese cáncer. Uno de los criterios de exclusión de los estudios de screening es que el paciente tenga otras comorbilidades, eso hay que tener en cuenta antes de incluir un paciente. Si el paciente por ejemplo, si el paciente es un EPOC que no va a tolerar una cirugía, no tiene ningún sentido hacerle screening, o fumador, si tiene 50 bypass, que uno ni lo va a operar o tiene mucho riesgo de una cirugía, no tiene ningún sentido que entre un programa de screening. Eso se observa el sobrediagnóstico en la curva inicial de aumento al principio, en el primer test, obviamente se diagnostican muchos más tumores y se estima que alrededor de un 3% de los tumores detectados son eventualmente pacientes que no iban a morir por ese cáncer de pulmón y se asocian a lo que se llaman tumores de crecimiento lipídico o anteriormente conocidos como bronquiolos-alveolares. La próxima. Bueno, ¿a quién debemos testear? Ya vimos los criterios del NSALT, vimos los criterios del Nelson. Hay varios criterios, hay como este estudio que era un estudio de próstata, lung, ovario y colorectal, que utiliza un criterio también más restrictivo, incluyendo el estatus socioeconómico y hace un puntaje y de acuerdo a eso los introducen o no en los programas de screening. La próxima. Obviamente que esto para mostrar la especificidad y la sensibilidad, cuanto uno es más restrictivo, como digamos, el que está arriba, el amarillito, es este que comento, el estudio de próstata, lung, ovario y colorectal, es más restrictivo, entonces la especificidad y la sensibilidad es mayor. Si el estudio es menos restrictivo, como que está bajo el NSLT, la sensibilidad es menor. La próxima. También está cada cuánto hay que hacer los estudios, si hay que hacerlo anuales o si hay que hacerlo más espaciados. En Nelson hizo el último lo hacía 2 años y medio. Eso parece mucho, la próxima, porque cuando ven en los últimos, digamos, entre el cuarto y el sexto año y medio, que pasan 2 años y medio, el porcentaje de pacientes, que es la porción celeste más alta, que se diagnostican en estadios avanzados, es mayor que en los primeros rounds. O sea que podría significar que si uno deja pasar más de 2 años en intervalos, probablemente pierda un poco de efectividad y diagnostique tumores en estadios más avanzados. La próxima. Y finalmente el costo. Obviamente nosotros no tenemos estudios hechos acá, no tenemos análisis de costo, no tenemos ni idea ni siquiera tenemos análisis de costo de pacientes en estadios avanzados, así que es muy difícil saberlo, pero al menos para estudios del NICE, que es el grupo inglés que analiza costo-efectividad, la tomografía de bajo es costo-efectiva, la próxima, y lo mismo para un estudio español, que para los criterios de ellos de costo-efectividad, la tomografía de screening es costo-efectiva. Por supuesto, como eso se calcula en función del PBI, y el PBI nuestro está cada vez un poquito más deteriorado, es un poco difícil saber acá. No hay estudios de costo-efectividad. Uno tiene la impresión, teniendo en cuenta los gastos que generan los pacientes
tratados en estadios avanzados, que debe ser costo efectivo, pero no lo sabemos. La próxima. Bueno, entonces si uno tiene en cuenta las condiciones que debe cumplir un programa de screening, prácticamente incluye todas. Es un problema de salud importante, es bien comprendida la historia natural de la enfermedad, se puede detectar en estadios tempranos, el tratamiento tiene beneficios y previene mayores beneficios que en los estadios avanzados. El test se puede hacer en estadios iniciales, el test es aceptable, es una tomografía de baja dosis, el riesgo tanto físico como psicológico es poco. Bueno, los intervalos no están del todo claros y los costos todavía también requieren mayores estudios. La próxima. También hay todo un tema con los biomarcadores. En el estudio del MAIL, que es el estudio italiano, en ese estudio se hizo un análisis, por ejemplo, de una firma genética de ARN mensajero y con genes que tenían relación con la posibilidad de desarrollo de cáncer de pulmón, se la correlacionó y ellos, por ejemplo, hicieron una ecuación donde si el test es positivo y la tomografía es negativa inicial, uno podría espaciar los estudios. Bueno, eso todavía está en veremos, pero sí que hay muchos estudios con metilaciones de DNA en saliva, con metilación a nivel de la vía del gas, del aire exhalado. Bueno, hay muchos test en cuanto a biomarcadores en marcha que podrían perfeccionar, pero bueno, todavía nosotros ni siquiera implementamos la tomografía y vemos, y bueno, allá veo una señora fumando que va afuera, que eso también es más importante. La próxima. Bueno, y finalmente durante el año 21 se hizo una ronda entre miembros de todas estas sociedades para establecer un consenso en screening con el método Delphi. No sé si lo conocen, es un método donde se hacen preguntas, la gente opina, va con un score. Cuando hay muchos que se van del medio, en esas preguntas se vuelven a hacer y ahí se discute y se va como acordando hasta llegar a un acuerdo, y después creo que se hicieron 3 o 4 rondas, la próxima, y se llegó a un consenso que se va a publicar en la revista Medicina, creo que prontamente, pero básicamente el acuerdo es que el screening hay que hacerlo, que la población que se optó es la población del estudio americano, que es probablemente digamos, no es ni muy restrictiva ni muy liberal como para poder tener un test efectivo, que debe hacerse con tomografía de baja dosis, con frecuencia anual y entre los 55 y los 74 años. Lo que no quedó muy claro definido es hasta cuándo, porque según quedó en el informe, se sigue haciendo hasta que el paciente no tenga más de 74 años o eventualmente, más de 80 años o haya pasado, ahí está, 15 años de que dejó de fumar, o la condición física sugiera que el paciente se va a morir antes de otra cosa que de un hipotético cáncer de pulmón detectado. La próxima. Bueno, estos son los otros datos del programa. Bueno, un dato importante, y que eso está reconocido, es que los programas de screening tienen que ir asociados a un programa antitabáquico, ya que hay que sugerirle al paciente que deje de fumar cuando entra en el programa de screening, y eso no es solamente, sino ofrecerle el apoyo antitabáquico. También hay que tener cierto grado pero bueno, por eso hay que organizarlo a través de hospitales o lugares multidisciplinarios. Si el paciente se le detecta enfermedad cardiovascular, y tiene que tener un apoyo para solucionar otras situaciones, sobre todo hallazgos que puedan aparecer en la tomografía eventualmente que requieran apoyo. La próxima. Bueno, y esto es el algoritmo del estudio, que más o menos es lo que le acabo de referir. La próxima. Bueno, y la cesación tabáquica es un elemento clave en los programas de screening, y es otro de los beneficios adicionales de los programas de screening, que haya pacientes que puedan serle ofrecidos la cesación tabáquica. La próxima. Bueno, este es el programa de Fleming. Nosotros
tenemos un programa de screening, los criterios son, como comenté antes, de 2 grupos, un grupo que es el NSLT igual y otro grupo B, que donde se incluyen además pacientes con historia familiar o enfermedad pulmonar obstructiva. Son 168 pacientes que fueron sometidos al programa de screening, se operaron 7. Obviamente nosotros no hacemos biopsia porque si el nódulo es sospechoso, o se controla o hay que hacer diagnóstico. Y si hay que hacer diagnóstico y si la punción es negativa, el paciente igual va a ir a la cirugía. O sea, si la punción es positiva, va a la cirugía, y si la punción es negativa, va a la cirugía. Así que generalmente los pacientes van a operarse, son 7 la próxima. Y los hallazgos fueron 4 pacientes en estadios, 5 pacientes en estadios iniciales, un paciente que era un granuloma, una patología benigna, un paciente que era un linfoma del MALT, de origen pulmonar, y un paciente en realidad que lo que le detectamos de casualidad en la tomografía fue una lesión hepática que se punzó y era un tumor neuroendocrino, un carcinoide. Así que bueno, eso fue un tumor neuroendocrino, sí, exactamente. Y bueno, esta es la experiencia. Obviamente el tema este es muy limitado por el tema de las coberturas que limita el estudio. Ahora tenemos un grant de una de estas compañías que hacen los tomógrafos, que aparentemente va a colaborar. Y bueno, la idea es extenderlo. Y bueno, la idea desde el grupo multidisciplinario es tratar de que esto se haga, digamos, del sistema público. La otra vez se habían hecho la cuenta de si uno pusiera los criterios en SLT para la población de Capital Federal, son aproximadamente unas 200.000 TAC por año, una cosa así, tomografías anuales. O sea, tienen que tener los tomógrafos, o sea, hay que hacer una inversión, tiene que ser, como dije, grupos multidisciplinarios. Bueno, la próxima. Esta es porque una película vieja de Annie Hall, de Woody Allen, no sé, los más jóvenes se la recomiendo, que dice, andá citando de a poquito, le dice, ¿cuáles son las 2 palabras, las 2 mejores palabras que te pueden decir? Entonces el comentario dice, te amo. La próxima. No. Te quiero. No. La próxima es benigno. Bueno, con eso terminé. Listo.